Me llamo Ana y hoy quiero compartir una experiencia del pasado que nunca podré olvidar. Cada vez que pienso en ello, mi corazón se siente pesado y no puedo dejar de culparme. Es una historia que desearía no haber vivido, pero la vida no siempre es fácil. Todo comenzó hace muchos años, cuando tenía solo 19 años y vivía con mi familia en Ciudad de México, una ciudad hermosa, pero con su propia oscuridad oculta. En ese entonces pensaba que lo tenía todo. Mi familia era adinerada y mis padres eran exitosos. Mi padre era un empresario ocupado y mi madre una talentosa diseñadora de interiores. A pesar de sus vidas ocupadas, siempre encontraban tiempo para mí y mis dos hermanos mayores, Nicolás y Javier. Ellos tenían 3 años más que yo y si tuviera que describirlos diría que eran increíblemente encantadores y guapos. Como la más joven de la familia, mis padres me consentían mucho, nunca me faltaba nada, ya fuera en bienes materiales o afecto, pero para ser honesta, siempre sentí que por mucho que mis padres me amaran, no era lo mismo que el amor que Nicolás y Javier me daban. Eran más que hermanos, eran mis protectores, siempre cuidando de mí. El amor que me daban parecía más profundo que el de mis padres, porque siempre lo expresaban a través de acciones y gestos que venían de una preocupación genuina. Mis padres me amaban proporcionándome una vida cómoda, pero Nicolás y Javier hacían más. Realmente me entendían de maneras que mis padres a veces no podían. Cuando estaba triste, lo notaban incluso si no decía una palabra. Ellos siempre eran en quienes podía confiar sin miedo a ser juzgada. Cuando era más joven, si me caía o me molestaban en la escuela, Nicolás y Javier eran los primeros en intervenir y defenderme. Recuerdo una vez que me burlaron por un vestido que llevaba y al llegar a casa llorando, no solo me consolaron, sino que fueron a la escuela a enfrentar a esos niños. No usaron violencia, pero sus palabras agudas y su actitud fría aseguraron que esos niños no me molestaran de nuevo. Para mí eran como héroes, siempre listos para ayudarme cuando lo necesitaba. Recuerdo las tardes en que toda la familia se reunía, pero yo siempre quería sentarme entre Nicolás y Javier. Me rodeaban con sus brazos, a veces incluso discutiendo en broma sobre quién se sentaría a mi lado. Siempre bromeaban llamándome su pequeña princesa y juraban que era su deber de por vida protegerme. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que su amor por mí era diferente al de cualquier otra persona. También fueron los primeros en ayudarme con mis inseguridades adolescentes. Cuando me sentía insegura sobre mi apariencia, Javier pasaba las tardes enseñándome a aplicar un maquillaje ligero y asegurándome que era hermosa tal como era. Nicolás me ayudaba a elegir ropa, siempre llamándome la hermanita más linda del mundo. Me hacían sentir querida y su amor era algo especial a mis ojos. No eran solo mis hermanos, eran mi apoyo emocional. Cuando mis padres estaban ocupados con el trabajo, Nicolás y Javier eran quienes me llevaban a la escuela, me ayudaban con la tarea y se aseguraban de que nunca me sintiera sola. Tarde en la noche, si no podía dormir, llamaba a su puerta y siempre me recibían con una cálida sonrisa. A veces me contaban historias divertidas o simplemente se sentaban a mi lado hasta que me quedaba dormida. Eran esas pequeñas cosas las que me hacían creer que su amor por mí era mucho mayor que cualquier cosa que hubiera recibido de mis padres. Pero ese amor, el que creía puro e inocente, eventualmente llevaría a una experiencia inquietante que lo cambiaría todo. No estoy segura de si alguien realmente entenderá, pero cuando tenía 18 años, algo sucedió que alteró completamente mi vida. Compartiré el resto cuando reúna la fuerza para enfrentar esa parte de mi memoria. Lo recuerdo claramente porque éramos muy cercanos. Como la más joven de la familia, a menudo hacía cosas tontas sin miedo a ser regañada. A veces saltaba de repente para abrazarlos o me sentaba casualmente en sus regazos si estaban sentados en algún lugar. Nicolás y Javier no eran solo mis hermanos, eran mis amigos más cercanos, personas con las que nunca me sentía tímida, incluso al mostrar afecto. Una tarde, en un cálido día de verano, salí de mi habitación. La luz del sol entraba por la gran ventana de la sala, creando una atmósfera pacífica. Nicolás y Javier estaban sentados en el sofá, concentrados en la televisión. No sabía qué estaban viendo, pero parecían muy absortos. Sin pensarlo, salté traviesamente al sofá y me senté en sus regazos. En ese momento, Nicolás se sobresaltó y Javier estalló en carcajadas. Hermanita, ¿qué estás haciendo?
Me reí sin decir nada y me acomodé en sus piernas apoyando mi cabeza en el hombro de Nicolás. ¿Qué están viendo tan atentamente?, pregunté, pero no obtuve respuesta de inmediato. Cuando miré la pantalla me di cuenta de que era una película romántica y justo en ese momento estaba en su clímax emocional. Los personajes en pantalla se abrazaban y compartían un beso apasionado. Al verme mirando la pantalla, Nicolás y Javier se pusieron incómodos. Javier sonrió tímidamente y rápidamente cubrió mis ojos con su mano. No mires, Ana, esta no es una película para niños. Me reí, tratando de zafarme de su agarre. Ya no soy una niña, tengo 18, bromeé, aunque secretamente encontraba la escena bastante interesante. Seguí intentando mirar a través de los dedos de Javier, riendo y bromeando con ellos al mismo tiempo. En ese momento, inconscientemente moví mi mano para equilibrarme en el regazo de Javier. Ya fuera intencional o no, mi mano rozó algo dentro de su bolsillo. La sensación dura y cálida me sobresaltó y mi corazón se aceleró. Rápidamente retiré mi mano sin atreverme a mirar a Nicolás o Javier. Lo siento, balbuceé, luego me levanté rápidamente y corrí a mi habitación, cerrando la puerta de un golpe detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en mi cama, preguntándome qué acababa de pasar. La imagen del control remoto en el bolsillo de Javier seguía repitiéndose en mi mente, haciendo que mi rostro se sonrojara. ¿Estaba exagerando o fue un accidente? No lo sabía, pero la vergüenza y el bochorno persistían y no podía salir de mi habitación. El pensamiento de lo que Nicolás y Javier podrían pensar de mí me mantenía en mi habitación, incapaz de sacudirme la imagen que me perseguía. No era solo el contacto físico, sino la incómoda realización de que había cruzado una línea que nunca supe que existía entre nosotros. La cercanía que compartíamos parecía tener un límite frágil, uno en el que nunca había pensado antes. Esa noche, después de esconderme en mi habitación por un tiempo, decidí bajar a la sala. Tenía hambre y sabía que mi familia probablemente me estaba esperando para cenar. Pero los eventos de la tarde seguían rondando en mi mente y me sentía un poco avergonzada. Me preguntaba si Nicolás y Javier estarían pensando en lo que había pasado, pero luego me tranquilicé pensando que tal vez no era tan serio como creía y que quizás ya lo habían olvidado. Abrí la puerta en silencio y caminé de puntillas por el pasillo, esperando no cruzar sus miradas. Al acercarme a la sala me detuve para escuchar algún sonido. La habitación parecía vacía, así que suspiré aliviada, pensando que probablemente estaban en la cocina o en otro lugar, sin prestarme atención. Entré de puntillas en la sala, mirando alrededor con miedo de encontrarme con sus miradas, pero para mi sorpresa no había nadie allí. Qué extraño, pensé, y me detuve frente al sofá donde había estado con ellos esa tarde. Aún intentaba averiguar qué canal estaba en la televisión cuando de repente dos rostros se inclinaron detrás de mí mirando en la misma dirección. ¿Qué estás haciendo, Ana? La voz de Javier sonó justo al lado de mi oído, haciéndome saltar. Nicolás se rió a carcajadas desde el otro lado, añadiendo, pareces una ladrona. Solté un pequeño grito del susto, girándome para verlos de pie justo detrás de mí. Su aparición repentina casi hizo que mi corazón se detuviera y todos saltamos al mismo tiempo. Javier y Nicolás me miraron y luego estallaron en risas, mientras yo solo podía sostenerme el pecho, asustada y divertida. Dios mío, me asustaron, dije, fingiendo estar enojada, pero sin poder contener la risa, sintiéndome como si me hubieran tomado por sorpresa. ¿Y tú? Pareces estar tramando algo. Nicolás levantó las cejas, sonriendo traviesamente, y Javier me dio una palmadita en la cabeza, en tono de broma. No estarás planeando comer algo, ¿verdad? Me reí junto con ellos. En ese momento, la tensión incómoda de la tarde pareció desvanecerse. Me tranquilicé pensando que lo que había tocado antes no era lo que pensaba, porque de lo contrario, ellos no estarían riendo así. Con ese pensamiento sentí un poco de alivio y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Solo estaba viendo si había alguien aquí. Sonreí ampliamente, intentando cambiar de tema. ¿Qué hacen ustedes dos detrás de mí? ¿Intentan asustarme? Javier se encogió de hombros, fingiendo ser serio. Sí, solo quería asustarte un poco, pero no esperaba que te sobresaltaras tanto. Nicolás añadió con voz juguetona, ¿quién hubiera pensado que saltarías así? Tu cara fue impagable.
Todos estallamos en risas y el ambiente se volvió más ligero y alegre. En ese momento, Nicolás puso su mano en mi hombro y dijo: «Está bien, vamos a comer, toda la familia te está esperando». Asentí, sonreí y lo seguí a la cocina. La familia ya estaba reunida alrededor de la mesa del comedor. Mis padres sonrieron amablemente al verme entrar y me senté sintiendo el calor de la cocina y el ambiente acogedor. Durante la cena la conversación estuvo llena de risas. Mis padres hablaron sobre el trabajo, mientras Nicolás y Javier ocasionalmente me hacían bromas ligeras. Me uní a ellos y la sensación de vergüenza de antes pareció haber desaparecido por completo. Después de terminar la cena, ayudé a mi madre con los platos antes de dirigirme a mi habitación para prepararme para dormir. Mientras estaba en la cama, reflexioné sobre los eventos de la tarde y las bromas de hace un momento. Aunque todavía me sentía un poco avergonzada, ya no estaba ansiosa. Me sonreí a mí misma, asegurándome de que todo estaría bien. Nicolás y Javier siguen siendo los mejores hermanos que he tenido. Con ese pensamiento me quedé dormida en paz. A la mañana siguiente, sin embargo, las cosas no habían terminado del todo. Mi habitación y las de Nicolás y Javier estaban separadas solo por una pared delgada, así que incluso los sonidos más pequeños como películas o música se podían escuchar. Era conocida por dormir hasta tarde, pero esa mañana me desperté temprano, a las 6:30. Al principio pensé que todavía estaba soñando o que tal vez la luz del sol a través de las cortinas me estaba cegando, pero no. Después de unos minutos de estar despierta, me di cuenta de que había un sonido extraño proveniente de la habitación de al lado. Mi habitación estaba situada entre las de Nicolás y Javier. Nuestra casa tenía paredes delgadas, así que incluso el más mínimo ruido se escuchaba fácilmente. Estaba acostumbrada a oírlos jugar o hablar, pero esta vez el sonido era diferente. Al principio asumí que estaban viendo una película de acción, pero cuanto más escuchaba, más segura estaba de que algo no estaba bien. El sonido no era como los ruidos típicos de una película, había un ritmo extraño, a veces largo, a veces corto. Mi corazón comenzó a acelerarse y un pensamiento apareció en mi mente, haciendo que mi rostro se sonrojara. No quería creerlo, pero el sonido se hacía más claro. No era música ni una conversación normal. Aunque las paredes bloqueaban el sonido, aún podía escuchar ruidos rápidos y sensuales mezclados con respiraciones pesadas. Intenté decirme a mí misma que lo ignorara, pero cuanto más escuchaba, más segura estaba de que Nicolás y Javier estaban viendo algo especial. Una oleada de vergüenza me invadió. ¿Por qué estaba despierta? ¿Por qué tenía que escuchar esto? Mi corazón latía con fuerza y sentía que me quemaba. Me cubrí la cara con las manos, tratando de detener los pensamientos que seguían invadiendo mi mente. Esto es privado, me dije. Todos han visto cosas así, incluso yo, pero escucharlo provenir de su habitación me incomodaba. Siempre habíamos sido cercanos y nunca imaginé enfrentarme a esta situación. No quería escucharlo, pero el sonido parecía aferrarse a mí cada vez más claro. Me senté, me levanté de la cama y abrí la puerta en silencio. No sabía qué iba a hacer, pero no podía quedarme quieta por más tiempo. Caminé suavemente por el pasillo, tratando de no hacer ruido, pero al llegar a la puerta de Nicolás y Javier, el sonido se volvió tan claro que parecía como si las paredes hubieran desaparecido. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Mi corazón latía con fuerza y me sentía avergonzada, confundida e insegura. Siempre supe que estas cosas suceden, pero escucharlo desde la habitación de Nicolás y Javier era completamente diferente. Me mordí el labio sin saber si debía volver a mi habitación o quedarme donde estaba. La curiosidad me ganó y me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme. El sonido solo se hacía más fuerte, atrayéndome. De repente, la puerta se abrió de golpe y retrocedí sorprendida. Javier estaba frente a mí, con los ojos muy abiertos de sorpresa, como si lo hubieran atrapado haciendo algo que no debería. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad. El silencio era insoportable. Javier carraspeó, intentando romper la tensión. «Ana, tú, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz nerviosa, evitando mirarme a los ojos. Su rostro estaba rojo y podía notar que estaba tan avergonzado como yo. Yo tampoco podía mirarlo. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía articular las palabras. Yo solo estaba pasando, balbuceé. No sonó convincente, pero era lo único que se me ocurrió en ese momento. Justo entonces los sonidos dentro de la habitación se detuvieron de repente.
Nicolás salió de detrás de Javier, con el rostro tan rojo como el de él. Ambos intercambiaron miradas, tratando de encontrar una explicación adecuada, pero nadie dijo nada. El silencio incómodo era abrumador y forcé una sonrisa incómoda, intentando ocultar mi vergüenza. Solo estaba pasando, repetí. Nada, me voy. Me di la vuelta y me alejé rápidamente, ansiosa por escapar de la situación. Cuando regresé a mi habitación, cerré la puerta rápidamente y me apoyé contra ella, soltando un profundo suspiro. Mi corazón seguía acelerado y una extraña sensación de vergüenza me invadía. No podía dejar de reproducir la escena incómoda en mi cabeza, la imagen de Javier abriendo la puerta y la expresión de Nicolás al salir. La atmósfera entre los tres estaba cargada de tensión y no podía sacudirme esa sensación. Me preguntaba qué estarían pensando de mí en ese momento. Tal vez se sentían tan incómodos como yo, o quizás incluso más. Lo que más me molestaba era el hecho de haber escuchado algo que no debía. Podría haber sido un desafortunado accidente, pero temía que cambiara la forma en que veía a Nicolás y Javier. Mis dos compañeros más cercanos, mis hermanos, mis protectores, me cubrí la cara con las manos tratando de bloquear los pensamientos negativos, pero cuanto más intentaba ignorarlos, más fuertes se volvían. Me dije a mí misma que esto solo había sido un momento inesperado, algo que nadie quería que sucediera. Tal vez estaba exagerando, pero no podía evitarlo. Me levanté y comencé a caminar por mi habitación, tratando de sacudirme la incomodidad. Solo fue un accidente, murmuré para mí misma, como si intentara convencerme de que no era gran cosa. Pero en el fondo sentía que algo necesitaba cambiar, algo tenía que hacer que esto volviera a sentirse normal. Justo entonces escuché un golpe en mi puerta y mi corazón se hundió. Sabía que no podían ser mis padres, ellos no solían llamar cuando me necesitaban, así que tenía que ser Nicolás o Javier. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios antes de abrir la puerta. Cuando lo hice, encontré a Javier allí, todavía luciendo alterado, con la mirada esquiva, claramente intentando recuperar la compostura. Se rascó la cabeza con torpeza, una tímida sonrisa en sus labios. Ana, lo siento por lo que pasó antes, no es lo que piensas. Nicolás y yo solo estábamos viendo una película y tal vez el momento no fue el adecuado. Me quedé quieta por un momento, mirándolo con ojos vacilantes. Su rostro estaba rojo, su mirada incierta, y podía sentir la confusión en su voz. Entonces Nicolás se acercó detrás de él, mostrando la misma timidez y vergüenza que Javier. Ambos intentaban encontrar las palabras adecuadas, pero la tensión era tan densa que no podíamos hablar. Sentí que si este momento incómodo continuaba, solo empeoraría, así que respiré hondo y decidí romper el hielo. Sonreí, sintiéndome un poco avergonzada, pero tratando de sonar casual. Vamos, no quería hacer las cosas incómodas, dije, intentando aligerar el ambiente. No se pongan tan tensos, solo estaba pasando, de verdad. Javier y Nicolás intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio con sus ojos. Después de un momento, Javier suspiró y sonrió levemente. ¿Estás segura, Ana? ¿No te sientes incómoda? Preguntó con voz llena de incertidumbre. Inmediatamente los tranquilicé, tratando de aliviar sus preocupaciones. No, estoy bien. De hecho, creo que los quiero aún más, añadí rápidamente, intentando hacerlos reír. Ambos me miraron con sorpresa y por un momento hubo un entendimiento silencioso entre nosotros. Entonces pensé en una forma de hacer que las cosas fueran menos incómodas. Tomé la mano de Javier y señalé a Nicolás. Vamos a mi habitación y hablemos un poco, ¿de acuerdo? Consideremos esto como una forma de compensar la incomodidad, sugerí. Ambos se sorprendieron por la sugerencia, pero después de una breve pausa asintieron. Parecía la única forma de romper la tensión. Sonreí y me dirigí a mi habitación, con ellos siguiéndome lentamente. Cuando los tres nos sentamos en mi cama, decidí aligerar el ambiente haciendo una broma. Miré a Nicolás y lo molesté. Así que la película era tan buena que perdieron la noción del tiempo. Nicolás rió incómodamente, cubriéndose la cara con las manos. Vamos, Ana, deja de molestar. Es solo que no pensamos que lo escucharías. En serio. Pensé que lo subieron para que lo escuchara, dije levantando las cejas de manera juguetona. Eso nos hizo reír a los tres, y por un momento la tensión pareció desvanecerse. Después de charlar un rato, sentí que la curiosidad me ganaba.
Miré a Nicolás y Javier, preguntándome si debería mencionar el pensamiento que acababa de cruzar mi mente. Después de una breve vacilación, reuní el valor y pregunté, ¿qué tal si lo intentamos como en esa película? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme y de inmediato me arrepentí. No estaba segura de cómo responderían, pero la curiosidad me dominó. Nicolás y Javier me miraron con los ojos muy abiertos, sorprendidos por lo que había dicho. ¿Hablas en serio?, preguntó Nicolás, confundido, como si no pudiera creer que sugiriera algo tan atrevido. Asentí, tratando de mantener una expresión seria. Solo tenía curiosidad, no haría daño intentarlo, ¿verdad? Dije, aunque mi voz se apagó y no pude mirarlos a los ojos. De ninguna manera, respondió Javier rápidamente, con tono firme, y ambos apartaron la mirada de mí. No me rendí y apreté suavemente sus manos, tratando de tranquilizarlos. Solo inténtenlo una vez, realmente quiero saber cómo se siente, insistí. Permanecieron en silencio un rato y pude ver el conflicto en sus ojos. Después de un momento, Nicolás suspiró y, con una mirada de impotencia, dijo, «Está bien, pero solo esta vez y tenemos que mantenerlo en secreto. Nadie puede saberlo». La habitación se quedó en silencio, todos nos quedamos allí respirando tranquilamente y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Comenzamos con cautela, cada movimiento, cada acción era cuidadosa, pero también llena de una extraña energía. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero sentí como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido y solo estuviéramos los tres. Cuando terminó, el sol ya había subido alto, llenando la habitación de luz. No dijimos nada, solo nos quedamos allí acostados uno al lado del otro, respirando de manera uniforme. La incomodidad que temía había desaparecido por completo. En su lugar, sentí una conexión más profunda entre nosotros, como si hubiéramos pasado por algo intenso juntos. Fuimos a la cocina a preparar el almuerzo y todo se sintió extrañamente natural, como si no hubiera pasado nada extraordinario. Pero en mi interior sabía que el límite entre nosotros había cambiado y en lugar de arrepentimiento, sentí un nuevo vínculo que nos acercó más que antes. Nicolás me miró con una suave sonrisa. ¿Estás bien?, preguntó con gentileza. Asentí, devolviéndole la sonrisa. Estoy bien y creo que los quiero aún más, respondí. Las palabras me hicieron sonrojar, pero ellos me tomaron de la mano con calidez, sus ojos llenos de afecto. Nosotros también te queremos, dijeron, y continuamos comiendo. Desde ese día nuestra relación cambió sutil pero claramente. La cercanía que compartíamos ahora era algo más profundo. No había incomodidad y era como si cualquier distancia invisible entre nosotros hubiera desaparecido. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía sentir un nuevo entendimiento, una cercanía que nunca había estado allí antes. Pero en el fondo sé que lo que hicimos estuvo mal. Cruzamos una línea, rompiendo sin saberlo los límites que la sociedad y la moralidad habían establecido. Me digo a mí misma que fue por la curiosidad impulsiva de la juventud. No intento justificarlo, pero fueron nuestras emociones y curiosidad las que nos llevaron por este camino. No me arrepiento, pero a veces todavía siento una vaga ansiedad. Ya no hablamos de ello como si fuera un acuerdo tácito dejarlo en el pasado. La forma en que Nicolás y Javier me miran ahora es diferente. Son más amables conmigo, más cuidadosos, como si temieran lastimarme. Y en cuanto a mí, cada vez que los miro a los ojos, mi corazón se acelera, tanto emocionado como ansioso. Nuestra curiosidad nos llevó por un camino inesperado, y aunque nuestro vínculo es más fuerte que nunca, sé que las cosas nunca volverán a ser las mismas. Mirando hacia atrás, entiendo que mis acciones impulsivas han dejado una marca indeleble en nuestra relación y nunca podré deshacer eso. Cruzamos una línea guiados solo por nuestras emociones y curiosidad, y aunque nadie más lo sabe, no puedo ocultarlo de mí misma. Cada vez que reflexiono sobre ello, me doy cuenta de lo inmadura que fui, y esa realización me persigue. Lo que he aprendido es que la curiosidad es natural, especialmente cuando eres joven, pero no toda curiosidad debe ser satisfecha, especialmente cuando corre el riesgo de romper los principios fundamentales de la vida. Los límites no están destinados a limitarnos, sino a protegernos de cometer errores que pueden dejar un daño duradero.